Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes en este día domingo. Que el Señor les bendiga. Feliz semana para todos ustedes. Bienvenidos a Dilo al Mundo. Dilo al Mundo es el programa donde cada tarde, cada domingo, nos encontramos y estudiamos la palabra del Señor. Y a la luz de la palabra del Señor podemos ubicarnos en el contexto profético en el cual nos encontramos. Y no solamente eso, sino además de capacitarnos, también entonces podemos, al estar preparados, ir y decirles a otros que Cristo vuelve en las nubes de los cielos y que definitivamente necesitamos que Cristo sea el que dirija por completo nuestras vidas. Acuérdense, nos preparamos, estamos listos para la segunda venida de Jesús. Y además de eso, mientras el Señor llega, estamos diciendo al mundo esta verdad solemne, esta verdad presente. Bien, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tovar, y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Dilo al Mundo. Somos Vida 104.1 FM. Una vez más, es un gusto saludarles. Estamos estudiando nosotros el mensaje del segundo ángel. Recuerde lo que dice. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bien, vamos a orar para iniciar entonces y continuar con nuestro estudio en la tarde de hoy. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Padre Celestial, tu bendición y pedimos tu dirección. Y pedimos que seas tú, Señor eterno, hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Padre Celestial, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. En el estudio pasado estuvimos hablando acerca de los objetivos y las aspiraciones del papado. Y estuvimos hablando acerca de cómo definitivamente, el papado sigue allí, ¿no? Tratando de volver a retomar el control sobre el mundo. Cuando usted estudia las profecías, cuando usted estudia sobre todo el capítulo número 7 de Daniel y también el capítulo número 13 del libro del Apocalipsis, y usted permite que podamos entender esto a través de un enlace interesante, que todo allí se combina, podemos ver que las aspiraciones son las mismas. El volver a gobernar el mundo, el volver a tener control sobre el mundo entero. Es interesante ver cómo, definitivamente, aunque la Iglesia Católica, tengo que decirlo con nombre, aparentemente pregona amor y dice muchas cosas, miren lo que dice el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, un libro que les recomiendo grandemente. La página 558 dice lo siguiente: la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara pasible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Entonces los mismos principios permanecen. Los mismos principios de Inocencio III, que fue el que instauró prácticamente la Inquisición, los mismos principios, apreciados hermanos, para perseguir a los valdenses, los mismos principios de Alejandro III, que prohibió a Pedro Baldo y sus seguidores predicar sin el permiso del obispo local, los mismos principios de Lucio III, que excomulgó en 1184 y el obispo de León los expulsó de la diócesis. Pedro Baldo tuvo que ir hasta Polonia y luego de Polonia cruzar las fronteras hasta Rusia, donde murió en 1217. Esos mismos principios siguen permaneciendo, siguen estando allí. Los mismos principios de Lucio III, que promulga el edicto Ad Abelodon contra los cátaros y los valdenses.
en los cuales los decretó a morir en la muerte, en la hoguera. Los mismos principios, apreciados hermanos, de todos aquellos que durante los 1260 años martirizaron a Juan Hus en Constanza el 6 de julio de 1415, persiguieron a los valdenses en 1179, masacraron allá a aquellos cristianos en San Bartolomé, París, el 23 de agosto de 1572, los mismos principios que persiguieron a Juan Huicles, Zwinglio, Lutero, Juan Calvino, Tyndall, todos esos mismos principios permanecen hasta hoy y aparentemente ofrecen al mundo una cara apacible, pero en realidad no han cambiado en nada. No han cambiado en nada y todavía no permanecen allí. ¿Sabían ustedes que la última persona que fue condenada por la Inquisición fue una mujer? María de los Ángeles Dolores López, que en 1781 fue estrangulada a garrote vil en Sevilla y su cadáver arrojado a la hoguera. Y esos son los mismos principios que actuaron en la supuesta Inquisición. La Junta de Fe de Valencia tuvo el triste honor de condenar a muerte al último hereje ejecutado en España, el maestro de escuela Cayetano Ripoll, ahorcado en Valencia el 31 de julio de 1826. Y yo creo que no tienen la mínima intención de cambiar. Incluso, mire, Juan Pablo II reconoce que el catolicismo lleva, según ellos, lleva 200 años de inactividad. Y saben ustedes que cuando el Papa Juan Pablo II dijo esto, no se estaba refiriendo precisamente al hecho de que bueno, ahora la iglesia no trabaja. No, la iglesia sigue allí. La iglesia sigue llamándose la vicaria de Cristo aquí en la tierra. La iglesia sigue, ¿no?, allí hablando como si ellos fuesen prácticamente entonces la representante de Dios en la tierra, pero sigue predicando en contra de los principios eternos y de la voluntad del Señor. Entonces la pregunta que surge es la siguiente: si sigue siendo este sistema igual, cuando se cumpla la profecía que habla acerca de imponer en el mundo este falso sistema de adoración y de llevar a los hombres al engaño y que todos reciban la marca y el sello de la bestia, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Qué cree usted que va a ocurrir, apreciados hermanos? Pues definitivamente no. Todo se repite, todo se va a volver a cumplir, pero solo aquellos que permanezcan firmes y fieles en Cristo Jesús alcanzarán la salvación y alcanzarán la vida eterna. Entonces los objetivos del papado siguen siendo los mismos, particularmente durante los últimos 120 años o más. Desde León XIII, en 1891, cuando publicara su encíclica Rerum Novarum, han aparecido repetidas veces en la literatura social del papado 4 expresiones. El bien común, que habla del individualismo y dice que es un enemigo que hay que evitar a toda costa. La solidaridad, que dicen que debemos unirnos en un solo cuerpo ecuménico y evitar el sectarismo. La subsidiariedad, que habla de que nuestros intereses personales son subsidiarios al bien común de todos. Y la destinación del bien común, habla de que la propiedad personal no es necesariamente personal, sino que más bien pertenece a toda la raza humana y debe ser redistribuida de acuerdo a la necesidad. Incluso Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, explica los objetivos del papado usando estas expresiones. Leo para ustedes, Caritas in Veritate, párrafo número 7. Dice: la acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal, hacia la cual avanza la historia de la familia humana. En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la Benedicto Ciudad de Dios, sin barreras. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo aquí se declara todo eso y ellos en realidad no han cambiado en ningún aspecto. Dice también, quiero leerles también de esa misma carta, el párrafo número 67 dice: para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes,
para lograr un oportuno desarme integral, para lograr la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como ya fue esbozada por mi predecesor, el beato Juan XXIII. Esta autoridad deberá estar regulada por la ley, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y solidaridad, y está ordenada por la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. Dicha autoridad además debería estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad del cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante, los grandes progresos alcanzados en los diversos campos correrían el riesgo de estar en condiciones por los equilibrios de poder entre los más fuertes. Y así sigue hablando. Y fíjense que incluso en esta carta se insta a que esto se pueda aplicar y se prevea como un estatuto de las Naciones Unidas. Ahora, la pregunta clave aquí sería, porque Benedicto en su momento no lo mencionó. La pregunta sería entonces, ¿quién será el responsable de implementar este socialismo globalista? Porque en realidad ese es un socialismo globalista. Y los eventos recientes indican que el plan será instalado por los poderes civiles del mundo bajo la influencia del papado. Entonces, lo que Benedicto escribió en su encíclica Caritas in Veritate tiene con fin instar a la comunidad internacional a aceptar y hacer cumplir la teoría moral del papado como la conciencia moral del mundo. Recuerde que el Papa, según la profecía, también aspira a restablecer la unión de la Iglesia con el Estado tal cual existía en Europa durante 2260 años. La ideología papal entonces es que la Iglesia sirva como la conciencia moral de los poderes civiles del mundo y que las naciones cumplan lo que el papado desea, especialmente en la observancia del domingo. Ahora, lo que es extraordinario es que los poderes civiles del mundo están promoviendo en las Naciones Unidas las mismas causas que promueve el papado. Entonces, esa unión global se va a volver a repetir y sencillamente va a ser una rebelión contra Dios. Ahora, en el libro Evento de los Últimos Días, en la página 140, Elena White escribió hace 130 años aproximadamente lo siguiente. Dice, el tal llamado mundo cristiano será el teatro de acciones y grandes decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, siguiendo el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación será envuelta. Acerca de ese tiempo, Juan el Revelador declara, estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal y una gran armonía, una confederación de fuerzas del enemigo. Entonces creo que es claro lo que dice la palabra del Señor. Y vuelvo a insistir en esto, mis apreciados hermanos y amigos de Vida 104.1 FM. De ser esto así, mis queridos hermanos, ¿cuál es la posición que estamos ocupando nosotros en todo este contexto? Porque estamos hablando de que lo que está en la palabra del Señor es tiempo ya. Se va a volver a cumplir, se va a volver a establecer todo, se va a volver a rehacer todo lo que quedó en el pasado. Y entonces los hombres tendrán que tomar decisiones que tendrán implicaciones de vida eterna. El deseo que tiene entonces las Naciones Unidas y el mundo en general se basa en la plataforma del error y la rebelión. ¿Contra quién? Contra el Dios creador. Es una filosofía que le roba a Dios su sabiduría y grandeza, su amor y su bondad. Y podemos verla, fíjense que las dos cosas que Dios instituyó antes del pecado, la familia, el matrimonio, el día de reposo, y contra la familia, contra el matrimonio y contra el día de reposo hay un ataque frontal desde el principio.
Y uno pudiera preguntarse, ¿no? ¿Y por qué el enemigo hace esto? Porque definitivamente destruyendo la familia, destruye la imagen de Dios en los seres humanos, destruyendo y distorsionando el matrimonio, como hoy se presenta, pues también distorsiona la imagen del Dios eterno, la imagen del Dios verdadero. Dos pilares, y distorsionando también el día de adoración, porque hoy son muchos los que creen que el día de adoración es el domingo, ¿no? Y argumentan allí sus conocimientos, sus razonamientos, y en realidad no tienen en la Biblia ningún tipo de asidero para poder presentar y para poder decir que entonces el domingo es el día de reposo. Lo cierto del caso, apreciados hermanos, es que llegará el tiempo en que las organizaciones minoritarias que reprenden la pecaminosidad del mundo serán despreciadas, se considerarán divisivos y perturbadores del pueblo y eventualmente se levantará entonces la persecución en contra de ellos. Así que solo unos pocos serán perseguidos porque la gran mayoría estará detrás de todo lo que tiene que ver con la apostasía, la rebelión en contra del Dios eterno. El libro Fe y Obras, sí, en la página 289, a ver, corrijo, no es Fundamentos para la Educación, dice lo siguiente: cuando alcancemos la norma que el Señor espera que alcancemos, los mundanos considerarán que los adventistas son entonces puritanos, fanáticos, raros y singulares. Nuestro pueblo, estoy a los testimonios para la iglesia, tomo 5, la página 515, dice: nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta, pero vendrá un cambio. Dentro del mundo cristiano se está llevando a cabo movimientos que necesariamente traerán a la prominencia al pueblo que guarda los mandamientos. También nosotros encontramos otra cita bien interesante en Conflicto de los Siglos, la página 578. Y mire, preste mucha atención a esta cita que les voy a leer. Dice lo siguiente: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros, que niegan la obligación de observar la ley divina, predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos, se falseará sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo. Los acertos y reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persecución o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de América, de la América libre, se verá a los representantes del pueblo y los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. El conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces las persecuciones del pasado se van a repetir. Y se van a repetir cuando Roma papal, que se alíe con el protestantismo apóstata y los reyes de la tierra, entonces habrán mártires, como se menciona en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Por eso el pueblo de Dios debe estar unido con el Señor.
Cuando se presente la rebelión contra Dios abierta, unida a nivel mundial, los fieles del Señor deben unirse sobre la plataforma de la verdad. Es el único lugar que podremos tener seguros, apreciados hermanos. Juan 17, 14 al 19 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y Jesús, recuerda, es la verdad. Como lo dice Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También es la palabra, también es verdad. Como dice Juan 17, 17, santifícalos por tu palabra es verdad. Y la ley es la verdad. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, verdad. Entonces no puede haber una unión verdadera en desobediencia a la palabra del Señor, en desobediencia a la palabra de Dios, en desobediencia a la ley de Dios. Pues la palabra de Dios y la ley de Dios es la que santifica. La unidad entonces no se basa en una palabra que se desbarata, no. La verdadera unidad se basa en la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿de qué lugar está usted? Al unirse entonces, apreciados hermanos, el mundo en rebelión contra Dios, ¿qué debe de suceder entre el pueblo de Dios? Pues la respuesta se halla en Juan 17, donde Jesús no solo oró por la unidad de sus discípulos, sino por la unidad de todos los que iban a creer en él. La iglesia remanente entonces debe unirse para darle a Satanás un frente unido. ¿Puede imaginarse al Padre y al Hijo unidos, pero con diferentes teologías? Creo que no, ¿verdad? El libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, dice, página 21, dice: Cristo está sacando un pueblo que se para en perfecta unidad sobre la amplia plataforma de la vida eterna. Entonces, pues definitivamente, ¿no? Nosotros debemos de preguntarnos qué lugar estamos ocupando, porque estamos hablando, queridos hermanos, de unirse para entonces realizar esa obra que el Señor espera que su pueblo, que sus hijos realicen en este último tiempo. Y estamos hablando del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en Jesucristo, es decir, el pueblo que vive conforme a la voluntad del Dios eterno. Seguimos avanzando, entonces ya hemos visto todo lo que tiene que ver con este asunto de Babilonia, la gran ciudad, qué significa Babilonia, cuando se levante todo este sistema de cosas falsas que envuelve a los seres humanos, a quién representa este sistema. ¿Ok? Hemos visto ya entonces lo que tiene que ver con el espíritu de Babilonia, desde dónde surge, de dónde nace. Y si seguimos avanzando, entonces, mis queridos hermanos, en el contexto del mensaje del segundo ángel, llegamos al punto del vino de Babilonia. Apocalipsis 14:8, ya lo hemos leído, pero vamos a volver a leerlo, dice: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. No podemos comprender la caída de Babilonia en Apocalipsis, al menos que entendamos qué es Babilonia. Y en este momento, cuando empecemos a estudiar este punto, pues vamos entonces a hablar primero qué es esa Babilonia, ¿ok? Y luego vamos a estudiar lo que tiene que ver con el vino de Babilonia. Y entendiendo lo de Babilonia, vamos a comprender entonces cuál es su vino y qué es lo que enseña Babilonia. La Babilonia que menciona el mensaje del segundo ángel no es la Babilonia literal que se hallaba en el valle de Mesopotamia. Esta Babilonia pereció hace mucho tiempo. El libro de Apocalipsis indica que Babilonia representa una coalición espiritual y global que se opondrá a Dios y a su pueblo al final de la historia. En el significado más amplio de Babilonia, pues Babilonia es una triple confederación. En un sentido más amplio, no lo olvide, la Babilonia final se compondrá de una triple confederación que gobernará al mundo con mano de hierro. Los protagonistas de esta confederación serán el dragón, la bestia y el falso profeta. Y eso lo dice Apocalipsis 16, capítulo número 13,
versículo número 13, versículo número 14 y versículo 19. Apocalipsis 16, versículo número 13, versículo número 14 y versículo 19. Y vi salir de la boca del dragón, 1, y de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, 2, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y fíjense que en este momento la trilogía está unida en una causa en común. Y usted ve cómo el dragón incita a las naciones a ir detrás de un domingo climático. Usted ve cómo la bestia, entonces también habla de un domingo climático, un domingo familiar. Y usted ve cómo también entonces el protestantismo apóstata también hablan y celebran un domingo climático y hay que cuidar la tierra y hay que unirnos, etc. Y la gran ciudad, dice Apocalipsis, versículo 19, fue dividida en 3 partes. Y eso es cuando ya Cristo venga, la trilogía se desbarata y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Estos 3 poderes se mencionan por primera vez en Apocalipsis 13. Allí el dragón, el enemigo, está obrando por medio del imperio romano y le entregó a la bestia del mar su poder, su trono y su autoridad. La bestia del mar luego gobernó por 1260 años y al final de su dominio recibió una herida mortal con la espada. Pero milagrosamente se levantará una bestia de la tierra que le sanará la herida. Apocalipsis 17 entonces describe la dimensión futura de Apocalipsis 13, pero con diferente simbolismo. Ahora, si hacemos la comparación, pues podemos ver allí algo interesante. En Apocalipsis 13 se habla de un dragón. En Apocalipsis 17 se habla de reyes, gobernantes civiles. En Apocalipsis 13 se habla de la bestia del mar, que sube del mar. Tiene que ver con la Roma papal. Y Apocalipsis 17 habla de la ramera, que tiene que ver con el papado. Apocalipsis 13 habla de la bestia de la tierra. Y Apocalipsis 17 habla de las hijas, que tiene que ver con el protestantismo apóstata. Ahora, alguno preguntará, ¿no acaso el dragón no es símbolo de Satanás? ¿Cómo dice entonces que el dragón representa en este caso el imperio romano? Bueno, la respuesta es que el dragón representa a Satanás obrando por medio de los poderes civiles del mundo. Y aquí está la evidencia que el dragón representa a Satanás obrando por medio de los sistemas políticos del mundo. Ezequiel 29:3, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Interesante. Apocalipsis 12:4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido con los magos. El conflicto de los siglos, la página 491 dice, de modo que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido secundario es un símbolo de la Roma pagana. Testimonios para los ministros, la página 36, los reyes y gobernantes han colocado sobre sí el mismo rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que va a hacer guerra contra los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el conflicto de los siglos, en la página 58, dice en el siglo VI el papado se había establecido firmemente. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial y el obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había accedido su lugar al papado. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces creo que es clara la Biblia, apreciados hermanos. Muy clara. Y cada detalle que nos menciona, cada punto que nos menciona nos lleva a esto que está a punto de ocurrir. Esa gran coalición, donde se unirán todos los reyes de la tierra, la bestia que sube de la tierra, la bestia que sube del mar, y todos se unirán para formar y levantar este gran sistema falso. ¿Para qué? Para llevar a los hombres a la falsa adoración. Los hijos de Dios tendrán momentos difíciles, pero luego Cristo vendrá y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Es real, Cristo viene y hay que decírselo al mundo. Dios te bendiga.